En este vídeo vamos a hablar sobre los libros apócrifos y los pseudoepigráficos y cómo han afectado a la vida en la Iglesia y sobre todo en cuanto al tema de la Navidad. Bien, sabemos, en Navidad contamos muchas historias, nos reunimos, celebramos, hacemos comidas y también tenemos una idea aproximada de lo que pasó en aquella primera Navidad en la cual nació Jesús. Y siempre pues contamos las mismas historias y vamos a ver desde dónde nos vienen esas historias. Lo primero que tendríamos que hacer sería ver pues lo que nos dice la Biblia y ver qué nos encontramos en los Evangelios, que es los libros que nos cuentan sobre lo que pasó en el momento del nacimiento de Jesús. Y aquí en la Biblia vamos a encontrar algunos datos que nos van a dar algunas pistas. Lo primero que tenemos que saber es que en la Biblia tenemos 4 evangelios y de los 4 solamente 2 hablan sobre el momento del nacimiento de Jesús. El primero de ellos es Mateo, que nos cuenta brevemente pues cómo María quedó embarazada a través del Espíritu Santo, que José incluso intentó pues marcharse porque aquello no le parecía bien, pero recibió en sueños una indicación para que continuara adelante con su vida con María, puesto que el niño había sido concebido por el Espíritu Santo. También se habla en este Evangelio sobre la llegada de los reyes de Oriente, o más bien de unos sabios que llegaron de Oriente y que fueron a adorar al niño. Bueno, pues hablaron con Herodes, le comentaron que venían a adorar al rey de Israel y se dice en la Biblia, en Mateo, que entraron a adorar en una casa y ofrecieron oro, incienso y mirra. No se dice nada más sobre estos sabios llegados de Oriente, pero luego veremos más cositas sobre ellos. También se nos dice que después, en otro sueño, pues José fue avisado para que se fuera de allí donde estaban, para huir, porque iba a haber una matanza de niños por parte de Herodes. Y cuando fue tiempo de volver, pues también fue avisado en sueños para que lo hiciera. En Marcos, como hemos dicho, no hay ningún dato relativo al nacimiento de Jesús y en Lucas sí que se explaya un poquito más, nos cuenta pues antes del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista, cómo fue todo este proceso. Sí que nos cuenta que aquí tuvieron que viajar hasta Belén para el censo, que por un decreto pues se había ordenado que todos los habitantes se censaran y de ahí pues el hecho de que José y María tuvieran que viajar a Belén y allí fue donde nace Jesús por este tema. También se nos habla del tema de los pastores que estaban por la noche cuidando sus rebaños y un ángel se les aparece y les cuenta que Jesús ha nacido y que vayan a adorarlo y les da como señal que lo van a encontrar en un pesebre y envuelto en pañales. También en este Evangelio, en Lucas, se nos cuenta pues 2 anécdotas. A los primeros 8 días Jesús es llevado al templo para ser circuncidado y ahí se narra la visita también de Simeón, en el cual estaba siempre esperando a ver al Mesías. Y luego también en otro momento en el cual pues Jesús visita el templo con sus padres y se queda allí hablando de forma pues bastante erudita con todos los que estaban allí que se quedaron boquiabiertos. Esto es todo lo que nos cuenta realmente en la Biblia, porque como digo, en Juan tampoco nos cuenta ningún dato sobre el nacimiento de Jesús. Y tenemos un montón de datos adicionales digamos, en la sabiduría popular que no aparecen en ningún sitio. Entonces vamos a ir viendo un poquito algunas cosas que podemos saber por otros tipos de escritos o otros libros, en este caso los evangelios apócrifos. Dentro del canon bíblico, como hemos dicho antes, solamente hay reconocidos 4 evangelios, pero existen otros libros, recopilación de textos, de historias, de relatos, que por no cumplir ciertas características, pues no se consideran canónicos y entonces no se incluyen dentro de la Biblia. Pero la tradición y sobre todo la Iglesia Católica ha cogido muchas de esas informaciones y las ha traído a lo que es la tradición cristiana. Bien, pues dentro de estos evangelios apócrifos es donde encontramos datos que nos pueden ayudar a entender por qué sabemos lo que sabemos o por qué celebramos la Navidad de la forma en la que lo celebramos. Por ejemplo, el tema del viaje en burro. Tenemos incluso canciones, villancicos que hablan del burrito. Bien, pues en los evangelios no se especifica cómo viajaron María y José a Belén, pero sí que lo podemos saber a través del protoevangelio de Santiago, en el cual pues ahí se especifica que viajaron en burro, igual que en el pseudo Mateo, en el evangelio pseudo Mateo,
ahí también se especifica que viajaron en burro. Probablemente lo hicieron porque era un medio de transporte muy típico de la época, pero tampoco estamos 100% seguros. Bien, el manto de la Virgen María siempre se pone de color azul, que estaba, bueno, pues era el símbolo de la pureza, y esto se hace porque en el protoevangelio de Santiago y también en el evangelio sobre la Natividad de María se habla de que María fue también concebida sin pecado, digámoslo así, porque sus padres no hicieron pues la concepción por el método tradicional. Esto se relata también en el evangelio apócrifo. Y bueno, pues por eso se pone a María siempre con un manto azul como si fuera ella también sin pecado concebida, ¿no? La forma de nacer de Jesús en un establo, en una cueva, también nos viene a través del pseudo Mateo, donde podemos leer pues que ahí donde ellos estaban alojados pues no había espacio para ellos y por eso se quedó María, bueno, José y María se quedaron ahí en esa especie de establo o de cueva. Bien, esto también pues, viene de esta tradición, de la tradición apócrifa, porque realmente lo que podemos saber por la forma en la que se alojaban en Israel, o sea, en Belén, perdón, la posada realmente se traducía como habitación de invitados y seguramente donde estaban María y José no había esa habitación de invitados y por eso fueron a la parte de la casa donde estaban los animales que estaban siempre dentro de la casa para dar calor a la familia, ¿no? Y ahí es donde María, pues por estar un poco más íntima, tuvo a Jesús. Más cositas. El tema de Melchor, Gaspar y Baltasar, los nombres de los reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, eran unos sabios que venían de Oriente, pero en el Evangelio armenio de la infancia se los especifica que, bueno, pues que eran reyes que venían de diferentes sitios, Persia, India y Arabia, y ahí se habla de sus nombres. Es de aquí, de este Evangelio, donde conocemos esta información. Y también conocemos la información de esa estrella que pues siempre decimos que guió a los reyes hasta Belén para adorar a Jesús. La Biblia refleja muy poco con respecto a este tema de la estrella, pero en el protoevangelio de Santiago pues se van rellenando los huecos que faltan en el relato bíblico. Los regalos que sí se citan en la Biblia son oro, incienso y mirra, y de ahí que se piense que eran 3 reyes, aunque no tiene por qué ser así, y es en el Evangelio armenio de la infancia donde se nos relata, donde se completa el relato con los reyes magos, y ahí se dice pues que trajeron otras cosas, no solamente oro, incienso y mirra, también hay cintas de lino, libros escritos, plata, piedras preciosas, en fin, en este Evangelio se dicen muchísimas cosas más. En cualquier caso, independientemente de que la información la tengamos por la Biblia o por los evangelios apócrifos, lo que sí tenemos en común, tanto unos libros como los otros, es el motivo por el cual celebramos la Navidad y es el hecho de que Jesús nació con un propósito, con una misión y sobre todo pues para nosotros y por nosotros. Y este es el mensaje que tendríamos que quedarnos siempre en Navidad. Que Jesús vino a esta tierra para salvarnos, para cargar con nuestros pecados y para darnos la oportunidad de disfrutar de la vida eterna que Dios siempre soñó para nosotros. Gracias y espero que te sirva esta información.